Bienvenidos a Mente Historiadora. En el video de hoy hablaremos de Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, quien fue un influyente líder persa que gobernó desde el año 559 hasta el 530 a.C. Su imperio, conocido como el Imperio Aqueménida, primer imperio persa, se extendió desde Asia Menor hasta la India, abarcando una vasta y diversa región. Nació alrededor del año 600 a.C. en Anshan, una región ubicada en la actual Irán. Era descendiente de una línea de reyes persas y pertenecía a la dinastía Aqueménida. Su padre, Cambises I, gobernaba sobre Anshan, una pequeña y relativamente insignificante región en ese momento. Tras la muerte de su padre, Ciro heredó el trono y asumió el desafío de expandir su influencia y poder más allá de las fronteras de Anshan. Desde el principio demostró un talento excepcional para el liderazgo y la estrategia militar. Comenzó a forjar alianzas y a ganarse el apoyo de los clanes y las tribus vecinas, consolidando así su base de poder. Uno de los mayores desafíos fue el dominio de los medos, una poderosa confederación de tribus y clanes que controlaban gran parte de la región de Media. Formó alianzas estratégicas con otras tribus y líderes regionales, ganando gradualmente poder y apoyo militar. Después de consolidar su poder sobre Media, dirigió su atención hacia el oeste y comenzó su expansión hacia Lidia, un rico reino de Anatolia, gobernado por Creso, quien era conocido por su riqueza y poder. Utilizando tácticas militares innovadoras y aprovechando su superioridad numérica, logró derrotar a las fuerzas de Creso y conquistar Lidia en el año 546 a.C. La siguiente gran conquista fue la toma de Babilonia en el año 539 a.C. Babilonia era una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo antiguo, con una formidable muralla defensiva y una reputación de invulnerabilidad. Sin embargo, Ciro encontró una oportunidad estratégica al aprovechar el descontento del pueblo babilonio con su rey Nabonido. Movilizando sus tropas y utilizando una combinación de asedio y maniobras sorpresivas, logró penetrar las defensas y tomar el control de la ciudad sin mayor resistencia. Estas conquistas no solo marcaron el comienzo de la expansión del Imperio Aqueménida, continuó su avance hacia el este, sometiendo a las tribus y naciones de la región de Elam y alcanzando incluso el Valle del Indo. También consolidó su control sobre las regiones de Armenia, Cilicia y partes de Asia Menor, expandiendo así los límites del imperio hasta alcanzar una extensión sin precedentes. Una de las características más destacadas del reino de Ciro el Grande fue su política de tolerancia y respeto hacia los pueblos conquistados. A diferencia de otros conquistadores de la época, adoptó una postura de apertura y respeto hacia las diversas culturas, tradiciones y religiones presentes en su vasto imperio. En lugar de imponer una dominación absoluta y una asimilación forzada, buscó establecer una coexistencia pacífica y respetuosa entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que conformaban su imperio. Esto se manifestó en varias políticas y acciones que ayudaron a generar estabilidad y aceptación en los conquistados. Según los relatos antiguos, después de la conquista de Babilonia, Ciro emitió un edicto que permitía a los pueblos conquistados mantener sus prácticas religiosas, culturales y sociales. Este edicto, conocido como el Cilindro de Ciro, es considerado por algunos como uno de los primeros ejemplos de una declaración de derechos humanos en la historia. Si bien no se refiere explícitamente a los derechos humanos,
Tal como los entendemos hoy en día, su contenido sugiere una política de tolerancia, respeto y justicia hacia los pueblos sometidos. El Cilindro de Ciro enfatiza la libertad religiosa y la no discriminación, proclamando que todos los pueblos deben ser libres para practicar su propia religión y que no debe haber opresión ni esclavitud. Además, el edicto insta a la restauración de templos y santuarios que habían sido destruidos y promueve la repatriación de personas que habían sido llevadas como esclavas a Babilonia. El documento también menciona la importancia de la justicia y la igualdad ante la ley. Aunque algunos historiadores debaten sobre la verdadera intención y alcance del Cilindro de Ciro, se considera como una muestra de la política de tolerancia y respeto de Ciro hacia los pueblos conquistados. La organización del Imperio Aqueménida, bajo el reinado de Ciro el Grande, fue una muestra de su habilidad política y administrativa. Una de las claves fue la división territorial en satrapías, que eran provincias gobernadas por un sátrapa designado por el rey. Cada uno abarcaba una región geográfica específica y era responsable de administrar la justicia, recaudar impuestos y mantener el orden en su territorio. Los sátrapas tenían un grado de autonomía en su gobierno, pero debían rendir cuentas al rey y asegurar la lealtad y el cumplimiento de las políticas imperiales. Además de los sátrapas, se estableció una extensa red de funcionarios y administradores que trabajaban en la burocracia imperial. Estos funcionarios tenían la tarea de supervisar asuntos como la recaudación de impuestos, la administración de justicia, la gestión de los recursos y el mantenimiento del orden en el imperio. Además, estableció una red de comunicación eficiente en todo el imperio. Se construyeron carreteras y se establecieron postas de relevo para facilitar el transporte de mensajes y el desplazamiento de tropas. Esto permitió una rápida transmisión de órdenes y noticias. El impacto de Ciro el Grande se puede apreciar en varios aspectos. En primer lugar, Ciro sentó las bases para la creación y expansión del Imperio Aqueménida, que se convirtió en uno de los imperios más grandes y poderosos de la antigüedad. La política de tolerancia religiosa y respeto por las culturas locales, plasmada en el Cilindro de Ciro, se convirtió en una característica distintiva del imperio. Además, dejó un legado cultural significativo. Durante su gobierno se promovió el intercambio cultural y se fomentó el desarrollo de las artes y las ciencias. Se construyeron magníficos palacios, se embellecieron ciudades y se impulsaron proyectos arquitectónicos y artísticos de gran envergadura.